pues, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. Entonces, este, pues vimos, generalidades, vimos que pues son músculos que estos van a emerger del primer arco faríngeo, ¿no? Que digo, del segundo arco faríngeo, que dijimos que el segundo arco faríngeo emergen aquí los músculos de la expresión facial y como su nombre lo dice, están inervados por el nervio craneal 7, ¿no? Y ya pues vimos toda la clasificación, toda la función y todo, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a enfocar en los músculos que salen del primer arco branquial, ¿vale? Que en este caso serían los músculos de la masticación. Es por eso que los músculos de la masticación tienen diferente inervación que los de la expresión facial, ya que los de la masticación están inervados por el nervio trigémino, ¿vale? Entonces, pues vamos a verlos y después de eso vamos a ver una articulación muy importante que es la articulación temporomandibular. Entonces, pues vamos a empezar con los músculos de la masticación. Como podemos observar en esta pequeña división, son solamente tres. Es el músculo temporal, los músculos pterigoideos, que los músculos pterigoideos van a ser dos, un pterigoideo medial y un pterigoideo lateral, ¿vale? Y finalmente el músculo macetero, ¿sí? Entonces, pues prácticamente solo son estos cuatro músculos. Obviamente estos van a estar en cada lado del cuerpo, entonces pues vamos a empezar con el músculo temporal, ¿sí? Eh, pues el músculo temporal, su función principal va a ser, va a elevar, va a elevar y cierra la mandíbula. Específicamente, vamos a encontrar que este nervio, este músculo, el músculo macetero, aquí lo podemos encontrar, este músculo macetero tiene forma de triángulo, ¿vale? Este músculo se va a insertar principalmente en lo que sería la fosa temporal, una parte se inserta aquí en la fosa temporal, una parte del músculo macetero y, perdón. El músculo macetero se va a insertar, perdón, ese es el temporal, ¿no? El músculo macetero se va a insertar en lo que sería la cara medial, aquí pueden observar el hueso maxilar, ¿no? Entonces este se inserta en la cara medial del hueso maxilar, ¿sí? Y un poquito ahí en el arco cigomático, ¿no? Entonces pueden ver que esta va a ser la inserción proximal del músculo macetero y este se va a dirigir específicamente hacia el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Vean aquí cómo estaría el ángulo de la mandíbula. Este músculo viene y se inserta en el ángulo de la mandíbula, ¿no? Entonces este músculo corresponde al músculo macetero. Como dijimos, ay, güey, les estaba dando el temporal, perdón. Discúlpeme. El músculo macetero, pues ya lo vimos, ¿no? Su función va a ser igual lo mismo, elevar y cierra la mandíbula. La mandíbula, ¿sí? El músculo macetero, pues ya vimos que se inserta en el músculo, en el hueso maxilar y un poco en el arco cigomático y sus fibras van hacia el ángulo de la mandíbula, esto el macetero. Ahora el temporal, perdón, ahí me confundí, el músculo temporal, ahora sí, este se va a insertar en lo que habíamos dicho que eran las líneas temporales, ¿no? Dijimos que teníamos una línea temporal superior y una línea temporal inferior, ¿no? Entonces, estas van a ser sus inserciones. Dijimos que en la línea temporal superior se inserta la fascia, mientras que en la línea temporal inferior
se inserta propiamente el músculo, ¿vale? Línea temporal inferior, se inserta el músculo. Prácticamente van a tener las mismas funciones, el músculo temporal y el músculo macetero, y sus inserciones distales va a estarse insertando. Aquí acuérdense que vimos la mandíbula que tenía una cabeza y otra cabeza, ¿no? Pues este se va a insertar en la parte anterior de la mandíbula, o sea, en el proceso coronoides, ¿vale? Entonces el músculo se inserta aquí en el proceso coronoides de la mandíbula y en la línea temporal inferior, ¿no? Entonces este es el músculo temporal. Entonces si nosotros lo vemos aquí en una disección, veríamos que aquí estaría su inserción distal y aquí la inserción proximal y la inserción distal, ¿no? Entonces aquí iría el músculo macetero, digo temporal. Y el músculo macetero, dijimos que se insertaba en la parte medial de la maxila, en una parte del arco cigomático, y este iba hacia el ángulo de la mandíbula, ¿no? Entonces, estos son los dos músculos de la masticación, empezando por el músculo macetero y el temporal, ¿no? Entonces, específicamente, su inervación va a estar dado dijimos, por el nervio trigémino, ¿no? Nervio craneal 5, específicamente en su rama mandibular, ¿vale? Entonces es 5-3. Entonces la inervación de todos los músculos de la masticación están dados por 5-3. Entonces aquí podemos observar, pues en este caso sería el músculo temporal, el que está redondeado de azul, y en este caso el músculo macetero, ¿no? Incluso si ustedes se palpan el borde de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula o el gonion, y ustedes aprietan su quijada o la mordida, van a sentir ahí un músculo súper potente, ¿no? Ese sería el músculo macetero. Si se tocan arriba de su oreja y adelante, y aparte cierran la mandíbula, van a sentir el músculo temporal, ¿sí? Y finalmente los músculos pterigoideos. Entonces, los músculos pterigoideos, vamos a ver que dijimos que eran dos músculos, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la función de los músculos pterigoideos? Pues vamos a ver que en conjunto, función conjunta, o sea, el pterigoideo lateral y el medial, esto lo que va a hacer es protruir la mandíbula, protruyen la mandíbula, o sea, protruir la mandíbula se refiere a que la avanza, ¿no? Hacia delante. Esa es la protrusión de la mandíbula. Entonces, esa sería la acción conjunta, y al protruir la mandíbula también descienden el mentón. Ahora, cuando actúan unilateralmente, lo que hacen son movimientos. Cuando es una acción unilateral, lo que va a hacer es que el pterigoideo del lado derecho va a jalar la mandíbula hacia el lado contralateral, ¿vale? Entonces hacen los movimientos laterales, entonces lateralizan la mandíbula. Por eso, muy importante, por ejemplo, una lesión del músculo pterigoideo, el paciente va a tener la mandíbula chueca, ¿no? Entonces, la lesión se va a ir al lado de la mandíbula, o bueno, la mandíbula se va al lado de la lesión. Entonces, aquí podemos observar en esta disección que vemos aquí este músculo. ¿Se acuerdan qué músculo es este? ¿Era el bucinador? Es Nadador, ¿no? excelente, es el bucinador, ¿no? Aquí le falta su conducto de parotidio, ¿no? Es el bucinador. Y aquí encontraremos
los músculos pterigoideos, ¿vale? En este caso, podemos encontrar los músculos pterigoideos. Como les había dicho, la función de los músculos pterigoideos principalmente va a ser, uno, lateralizar la mandíbula. Como les había dicho, lateralizan la mandíbula y su otra función sería que la protruye, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos encontrar aquí el músculo pterigoideo medial con el número 3, o sea, el medial es más abajito. Este sería el pterigoideo medial. Y con el número 4 encontraríamos el pterigoideo lateral. ¿Sí? Entonces vean, en este caso encontraríamos los dos. Este sería el pterigoideo lateral y este el pterigoideo medial, ¿no? Y una vista posterior, vista desde dentro de la norma del cráneo. Vemos aquí por arriba, dijimos que estaba el pterigoideo lateral, este sería el lateral, y por abajito sería el medial, ¿no? Y esto es por su disposición en cuanto a la línea media, ¿no? Si nosotros vemos cuál es más medial, pues el pterigoideo medial. ¿Cuál es más lateral? El pterigoideo lateral, ¿vale? Para que no se confundan. Y pues ya, o sea, prácticamente estos músculos se van a estar insertando el pterigoideo lateral. Este se inserta específicamente en la fosa infratemporal, ¿vale? Y la lámina lateral del proceso pterigoides, ¿vale? Entonces vean cómo se va a estar insertando aquí en el proceso pterigoides, en la lámina lateral. Y el pterigoideo medial también se inserta en la lámina medial del proceso pterigoideo y ambos van a ir hacia la mandíbula, ¿no? Específicamente el pterigoideo lateral llega al disco de la articulación temporomandibular, ahorita lo vamos a ver, mientras que el pterigoideo medial llega a el foramen mandibular, ¿no? Entonces, pues esos serían los músculos pterigoideos. Digo, yo creo que es importante que se aprendan esta imagen, la han llegado a preguntar en exámenes departamentales, cuál es lateral y cuál es medial. El medial está bajito y el lateral está arriba, ¿vale? Y no confundirlo, obviamente, con el músculo bucinador. Entonces, ¿dudas hasta aquí? No, todo bien. Todo bien, doctor. Excelente. Bueno, entonces, vamos a continuar con la articulación temporomandibular, ¿sí? La Profe, ar- perdón, ¿puede regresar un momentito la imagen, por sí, fin? claro. De todos modos, pues saben ahí que le subo Sí, muchas este gracias. PDF al Drive, pero bueno. Entonces, aquí está la articulación temporomandibular. Entonces, la articulación temporomandibular es un tipo de articulación sinovial, ¿vale? ¿Qué dijimos que era la sinovial? Es un tipo que se mueve mucho, ¿no? Entonces, que tiene líquido sinovial. Estos se mueven. ¿Y de qué subtipo? Es de subtipo gínglimo o bisagra, ¿vale? Pero este es un tipo de articulación muy especial porque lo describe el Moore como un subtipo gínglimo o bisagra modificado, ¿vale? ¿Por qué modificado? Porque esto va a permitir el movimiento normal, que sería el deslizamiento, y lo que serían los movimientos de elevación, giro y descenso, ¿vale? Entonces es de tipo gínglimo
o bisagra modificado. Entonces es una articulación muy especial. Esta articulación va a estar dada entre lo que sería el cóndilo de la mandíbula, o sea, esta parte que sería el cóndilo de la mandíbula y la fosa articular del hueso temporal que corresponde a esta superficie, ¿vale? Entonces, ¿qué estructuras crean la articulación temporomandibular? La crean lo que sería la cóndilo de la mandíbula y lo que sería la fosa articular del hueso temporal, ¿sí? Esta articulación temporomandibular se va a encontrar anterior a nuestro meato, bueno, la, el meato acústico externo u orificio auditivo externo, ¿no? Entonces, si ustedes se tocan su oreja, adelantito de su trago, que dijimos que el trago era como la bolita que estaba acá, esta sería su oreja y este sería el trago. Aquí adelantito, si se tocan y abren su mandíbula, van a sentir cómo esta articulación va a estar funcionando. ¿Y qué va a hacer prácticamente? Abrir y cerrar la boca, ¿no? Se escucha muy sencillo, pero pues es una articulación muy compleja que afortunadamente no se pregunta mucho, pero pues viene en el plan de estudios. La articulación dijimos que es sinovial, subtipo gínglimo, y esta va a estar cubierta de fibrocartílago, ¿no? ¿Sí dudas? Profe, una pregunta. Ajá. Esa es la que truena, ¿no? Bueno, en algunos casos llega a tronar cuando abres y cierras la mandíbula, o la que se traba, ¿no? Sí, sí, a veces se llega a luxar la articulación, por ejemplo, a los boxeadores o a los luchadores de artes marciales mixtas y eso, se llega a luxar lo que sería el cóndilo mandibular con la fosa articular del hueso temporal. Entonces, lo que tienes que hacer, a veces se les queda trabado, ¿no? Lo que tienes que hacer, pues, es hacer un descenso de la mandíbula, o sea, como normalmente la cabeza está aquí, a veces se luxa y se pone para acá, ¿no? Entonces lo que tienes es que bajar la mandíbula y hacerla para adelante, para que se pueda, pues por así decirlo, destrabar, ¿no? Entonces, bueno, después de esto, vamos a encontrar que perdón, la articulación temporomandibular va a tener eh, algo que denominamos los discos, va a tener en medio un disco articular, ¿sí? Entre lo que sería el cóndilo de la mandíbula y la cavidad articular superior, tiene un disco articular, que esto va a dividir la articulación en dos porciones. Una porción que se denomina la fosa mandibular, que sería esta, una fosa mandibular, y en una porción bueno, en general una fosa mandibular superior y una fosa mandibular inferior, ¿vale? Pero pues en general lo va a dividir un disco articular, así como lo tenemos en nuestras columnas, ¿no? Pues el disco articular. Entonces crea una cavidad articular superior y una cavidad articular inferior, y este va a estar cubierto por lo que se denominan las membranas sinoviales, ¿no? Que es lo que le va a darle el aporte nutricio a esta articulación, la membrana sinovial, ¿vale? Entonces, pues ahora sí, ¿qué articulación, qué ligamentos van a actuar, van a apoyar en esta articulación temporomandibular? Vamos a tener tres ligamentos, ¿sí? Vamos a encontrar un ligamento denominado ligamento lateral. Este ligamento lateral va a ser la parte más gruesa de la cápsula articular, ¿vale? De la cápsula articular. Este va a ser un ligamento
El ligamento lateral va a ser un ligamento intrínseco de la articulación. O sea que va a estar dentro de la articulación. Vamos a tener otros ligamentos que es el esfenomandibular. Vean, aquí sería este ligamento lateral, ¿vale? Ligamento lateral. Bueno, les comentaba, ¿no? El otro ligamento que vamos a tener sería el ligamento esfenomandibular. El ligamento esfenomandibular va de aquí, de lo que sería el proceso, lo que sería la espina del esfenoides. Aquí está el esfenoides, tiene una espinita, va de la espina del esfenoides hacia la mandíbula, específicamente en esta parte que se denomina la língula de la mandíbula, ¿vale? La língula de la mandíbula. Aquí va el ligamento esfenomandibular. Entonces, el ligamento esfenomandibular va de la espina del esfenoides hasta la língula de la mandíbula. Y lo que va a hacer este ligamento esfenomandibular va a darle soporte pasivo a la mandíbula. O sea, mandíbula. O sea, lo que va a realizar este ligamento es que la mandíbula se encuentre pegada hacia atrás y hacia arriba, ¿no? O sea, este ligamento no va a funcionar propiamente en el movimiento activo, ¿no? Cuando nosotros abramos y cerramos, este ligamento no funciona. Pero cuando nosotros estamos durmiendo, cuando estamos, pues no sé, nada más así con la boca abierta, bueno, con la boca así sin hablar ni nada, pues va a actuar este ligamento esfenomandibular, ¿vale? Y finalmente, estos son ligamentos extrínsecos, ¿vale? El ligamento esfenomandibular y el estilomandibular son extrínsecos, mientras que los laterales van a ser intrínsecos, ¿sí? El ligamento estilomandibular, como su nombre lo dice, va a ir de lo que sería el proceso con más estilo, que les dije que era el proceso estiloides, ¿sí? El proceso estiloides, y va hacia específicamente el ángulo mandibular. Vamos a ponerlo aquí, el ángulo mandibular. Entonces, por aquí va a discurrir el ligamento estilo mandibular, ¿no? Este sería el estilo mandibular que va del proceso estiloides al ángulo de la mandíbula. Y pues este realmente tampoco va a ejercer alguna función significativa en esta articulación temporomandibular en la parte activa, ¿no? Entonces, lo importante que sepan aquí cuáles son extrínsecos, el esfenomandibular y el estilomandibular, mientras que el ligamento intrínseco sería el ligamento lateral, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, doctor. Bueno, Todo y bien. finalmente vamos a ver los movimientos de la articulación temporomandibular, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tiene la articulación una depresión. ¿A qué se refiere con esto? Que la mandíbula, el descenso de la mandíbula. Entonces, esto es una depresión, como pueden observar en la imagen muy esquemática del Moore, se deprime, ¿no? Se desciende la mandíbula. Y esto, pues, va a ser especialmente por la gravedad, ¿no? Si ustedes están así, o por ejemplo los pacientes que tienen algún tipo de coma, algo que no tienen, o los pacientes que ya fallecieron, pues normalmente la, la boca la tienen abierta, ¿no? Porque es un hueso pesado. Entonces, por la misma gravedad, se va a descender, se va a deprimir la mandíbula. Luego,
el otro movimiento, la elevación de la mandíbula, pues que asciende la mandíbula, ¿no? La elevación de la mandíbula, como ya lo vimos, lo realizan los músculos de la masticación. Entonces, elevación, junta los dientes. Descenso, separa los dientes, ¿sí? Ahora, otros dos movimientos que podemos hacer con la mandíbula, que sería la retropulsión y la propulsión, ¿vale? La propulsión, o también lo pueden encontrar como prognación o retrognación, pues prácticamente retrognación es llevar la mandíbula hacia atrás, ¿no? Y pues esto lo va a hacer igualmente los músculos de la masticación más dos músculos del cuello, ¿no? No es tan importante hasta ahorita. Y la pronación, la prognación o propulsión, lo hacen los músculos pterigoideos laterales, ¿vale? Ayudados por el pterigoideo medial. Entonces, en general, la propulsión lo hacen los pterigoideos. Entonces, no sé si han visto pacientes que nacen a veces con, voy a dibujar una personita aquí, con la mandíbula muy salida, ¿no? Con la mandíbula muy salida. Esto se llama, así como veían Timmy Turner, ¿no? Me imagino. O ya no les tocó esa caricatura. No, yo sí lo vi. Ah, bueno, Barroca. pues se acuerdan de Barbilla Roja, ¿no? Sí, Sí, Ah, sí, sí. pues Barbilla Roja tenía se le denomina ese efecto que es una persona prógnata, ¿sí? Porque tiene su mandíbula salida. Y cuando tienen al revés la mandíbula metida, o sea que no tienen mandíbula, se les denomina prógnata, es con mandíbula salida. Y hay otro que se denomina micrognatia. ¿Qué es lo que pasa? Su mandíbula es muy pequeña, ¿sí? Su mandíbula es muy pequeña y esto les hace que no tengan barbilla. Y se ven así, pues como con la barbilla, pues sí, vaya metida, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante ahorita de la articulación temporomandibular. ¿Tienen hasta ahorita alguna duda? Ya fue todo de músculos de la masticación y articulación temporomandibular. ¿Dudas hasta aquí? no, ¿Me sí. podría repetir? Perdón. ¿Sí? Que sí, ¿me podría repetir cómo resumió lo de retropulsión y retrognación? Por fin. Ok. Propulsión, dijimos que es cuando la barbilla se va hacia adelante, ¿sí? Entonces, si dibujamos aquí una persona, la propulsión es llevar la barbilla hacia adelante. Esto es propulsión. Y la retropropulsión sería lo mismo, pero para adentro, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos esquematizar? Así más o menos, ¿no? Esto sería la retropropulsión. O sea, retropulsión queda también con lo de micrognatia y Sí, propulsión con prognatia. sí, digo, esto obviamente no se los van a preguntar, lo de prognata y micrognatia, nada más es como algo extra, no se preocupen por eso, pero con que ustedes sepan pues los movimientos que hace la articulación temporomandibular y que específicamente los músculos pterigoides van a apoyar en lo que sería la propulsión, ¿sí? Sí, Gracias. Excelente.
Bueno, entonces, pues eso ya es todo de, 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 de articulación temporomandibular y lo que serían los músculos de la masticación. Entonces, pues vamos a ver, hay un apartado que encontramos en su temario que dice que veamos la inervación sensitiva de la cabeza, ¿vale? Entonces, normalmente la inervación sensitiva, cuando vemos la sensibilidad en el resto del cuerpo, vamos a encontrar algo que se denominan dermatomas, ¿vale? Los dermatomas vamos a ver que coinciden con ramos posteriores de los nervios espinales, o sea, ramos sensitivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en el cuello se empiezan a contar los dermatomas por acá, ¿no? Vamos a ver que es C1, C2, C1, C2, C3. Por ejemplo, a nivel de los pezones va a ser T4, a nivel del ombligo va a ser T10, etcétera. Cosa que no pasa en la cabeza. En la cabeza, pues como ustedes saben, tenemos el famosísimo nervio craneal 5, ¿no? O el trigémino, que es quien nos va a dar la inervación sensitiva de toda la cabeza. Entonces, especialmente en la parte anterior, en la parte posterior, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, vemos que el nervio trigémino tiene 3 ramas, ¿no? Como su nombre lo dice. 5.1 que es oftálmico, 5.2 que sería maxilar y 5.3 que sería mandibular. Entonces vean las áreas de inervación de cada nervio, ¿vale? Entonces vean cómo está aquí 5.1, ¿sí? 5.1 sería toda esta parte de irrigación, ¿sí? Luego, 5.2 correspondería a toda esta parte. 5.2 o la rama maxilar sería esta parte y finalmente 5.3 corresponde a esto, ¿no? 5.1, 5.2 y 5.3. Entonces digo, no, la verdad no recuerdo que hayan preguntado esto, pero pues nada más para cumplir con la parte esta del temario. Y finalmente en la parte posterior, esto se va a dividir. Vamos a ver que la parte posterior va a estar dado por los nervios occipitales, específicamente la parte superior de la cabeza. Entonces vamos a ver que aquí la parte superior de la cabeza va a estar por el nervio occipital mayor, que es el ramo posterior de C2, ¿no? Luego, la parte posterior de la nuca va a estar dado por el nervio posterior de C3. Y finalmente, el resto, que sería esta parte, está dado por los nervios auriculares mayor y menor. Entonces, digo, pues no es nada tan relevante. Es el ramo posterior de C3 y en este sería el ramo posterior de C2, ¿sí? Digo, la verdad esto pues no sé por qué lo incluyen tanto en el perfil de referencia. Yo creo que les pueden llegar a preguntar, no sé, que una persona tiene una lesión a nivel del, no sé, anterior a la oreja, ¿qué rama del trigémino la inerva? Pues ustedes contestan 5.3, ¿no? Que la tiene en la frente, pues 5.1. Que la tiene, no sé, en el labio superior, pues contestan 5.2, ¿no? Yo creo que es así como les podrían hacer esas preguntas,
pero dudo mucho que esto se pregunte. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda con lo que llevamos hasta aquí, alguna inquietud. No, todo bien. Excelente. Bueno, pues entonces ya nada más faltaría, en el perfil de referencia, comenta, enlista los ganglios parasimpáticos de la cabeza, ¿vale? Yo creo que, pues para saltarnos este tema, que dudo mucho que se pregunte, voy a hacer una tablita en donde enlistemos los ganglios, o sea, cuál es el ganglio, su ubicación y su función. La verdad, esto se ve más en neuro y pues lo vamos a ir viendo con las clases, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos ojo, cuando veamos oído, que vamos a ver el ganglio óptico, que vamos a ver el ganglio, bueno, varios ganglios, ¿no? Entonces, yo creo que pues ahorita nada más es como una embarradita muy general y ya posteriormente vamos a irlos viendo conforme a la clase. Y entonces, el siguiente jueves nos veríamos, ¿no? Porque el 15 y 16 es puente, entonces nos veríamos el jueves 17 y veríamos ojos, ¿sí? Para que ahí le echen una leída y pues nada, disfruten su fin largo, no sé, pues que tengan un excelente fin de semana y pues no se les olvide lo más importante de esta vida, que sean felices, ¿vale? Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves.